recorte, ¿no? El recorte puede estar dado en el contenido, puede estar dado en el enfoque, puede estar dado en la bibliografía. Eso está mostrando cuál es mi concepción sobre ese trabajo que voy a realizar. Además, por ejemplo, sobre las actividades, me va a dar cuenta también de cómo yo pienso que el otro aprende, ¿no? O cuál es mi propia concepción sobre la enseñanza. Esas cuestiones a veces no la tenemos explícita, sino que solamente en un proceso de análisis podemos identificar eso que nos está pasando. Que porque yo propongo un tipo de actividad u otro tipo de actividad, va a ser también diferente desde donde yo me paro para poder plantear esa propuesta, ¿no? Hay estrategias técnicas y esto es muy importante porque estas normas, roles y comunicación no son solo al interior de un espacio de la intervención didáctica, sino también tienen que ver con un contexto más general, en la institución, en la organización, en un contexto más amplio. Por ejemplo, nosotros que estamos en educación superior, puede ser en un instituto o en lo que tiene que ver con el ámbito, por ejemplo, universitario, ¿no? Es decir, hay determinadas cuestiones que nos van a ir atravesando respecto a cuestiones que tienen que ver con roles o normas. Por ejemplo, la cuestión de las correlatividades. No es un aspecto que nosotros lo podamos definir solamente como equipo docente, sino tiene que ver con un contexto más amplio, ¿no? Y desde ese lugar, por ejemplo, yo puedo pensar, ¿por qué está esta correlativa de mi materia? Pero bueno, hay un plan, un diseño curricular que dice que tal materia tiene que ser correlativa de la mía. Y a lo mejor yo considero que como equipo docente o porque sostengo esta propuesta, digo, no, esto no es lo que yo necesito otra cosa, por eso otra cosa no está. Y eso tiene que ver con marcos más amplios, no solo los que yo pongo o los que yo considero o selecciono al interior del aula, ¿sí? Entonces, cuando yo pienso en un abordaje, como les decía hoy, multireferencial y un abordaje complejo, estoy pensando en todas estas dimensiones. Estoy pensando en dimensiones que no es solo la propuesta, una propuesta genial puede ser, pero en un contexto sociohistórico particular no tiene el mismo efecto que quizás en otro, ¿sí? O, por ejemplo, si yo en esa propuesta no considero las cuestiones subjetivas de los sujetos con los que estoy interactuando. Puede ser que no considere la edad, no considere el medio, no considere, digamos, las competencias que está teniendo ese sujeto. O algunas cuestiones que pasan por otro ámbito mucho más inconsciente y que a veces no lo tomamos en cuenta. Y más allá de que nosotros estamos pensando en educación superior, lo que tiene que ver con lo psicológico es sumamente importante, porque, a ver, nosotros, el otro que tenemos frente nos devuelve determinadas cuestiones y que muchas veces no nos damos cuenta. Por ejemplo, por contarles alguna experiencia, por ejemplo, una vez nos dijo, en un equipo que yo formaba parte, nos dice una estudiante en educación superior, nos decía, no podía resolver el trabajo, no podía plantear las actividades que ustedes nos proponían, porque una de las integrantes del equipo me hacía acordar a alguien con la que yo tuve, una persona de su infancia, que tenía una carga negativa. Entonces esa persona que habló con nosotros, no estaba totalmente obturada en el sentido de no poder trabajar lo que tenía que trabajar porque alguien que tenía enfrente le despertaba estas cuestiones negativas. Yo no digo que esto sea fundamental, pero sí tenemos que tenerlo en cuenta, porque si nosotros no nos damos cuenta que el otro es un sujeto
con toda esa carga biográfica, igual que nosotros, bueno, seguramente que podemos tener la mejor propuesta, querer generar la mejor situación en la intervención didáctico-pedagógica, pero no va a poder, va a tener siempre algún tipo de ruido, de conflicto al interior. Se atraviesa también lo institucional. Lo institucional respecto a normas, pautas. En nuestro caso hay muchas reglamentaciones, normativas que muchas veces nos permiten o nos impiden hacer determinadas cuestiones y que también tienen que ver con estilos de gestión institucional. No es lo mismo pensar en una institución que en otra, porque los estilos también son diferentes. Y eso se va atravesando también. Lo curricular, como aspecto que tiene que ver con el diseño curricular, creo que ustedes trabajaron también ya lo curricular, Marce, ¿no es cierto? Hicieron un análisis de diseño curricular ¿no? No, porque la idea es que eso lo van a ver con Maite en currículum. Ahora en currículum. Bueno, ahí lo van a ver. Pero van a ver cómo esto curricular también está atravesado, que como les decía hoy, por ejemplo, la cuestión de las correlativas, ¿no? O de por qué esta materia está en este año y no está en este otro, cuando yo considero que todavía a ellos les falta determinados elementos para trabajar y tendrían... Bueno, hay cuestiones que tienen que ver con estas decisiones y que muchas veces no son decisiones que tenemos nosotros como docentes, sino que nos exceden en el marco de la intervención y pasa a un ámbito más amplio, ¿no? Sí, Moni, déjame agregar nomás ahí, Sí, para de dale. lo que vos estabas planteando, lo que sí vieron con Maite es lo curricular para la selección de contenidos, porque como Bien, trabajaron lo de la planificación, ese recorte breve nomás vieron, porque bien, la idea era después profundizarlo. bien, Así que estaba bien tu línea, pero no lo bien, vieron en profundidad. bien, bien, perfecto. Y Buenas tardes, Mónica. Una pregunta puede ser. sí, ¿quién me habla? Ah, Popey, Popey. ¿qué tal? ¿Cómo estás? No te había Bien. visto, Popey. ¿Cómo andás? Eh, bien. Acá en lo curricular, podemos, o sea, los que hicimos ¿te acordás que hicimos en la facultad el curso de ese cambio curricular? Nos serviría bastante todo ese conocimiento cuando apliquemos la próxima Sí, sí, asignatura. totalmente. Porque ustedes ahí, Popey está hablando del proceso de la Facultad de Ciencias Económicas. Sí. Ese proceso que se realizó ahí con ese cambio curricular, les permitió vivenciar en carne propia, digamos, en situación real, cómo se materializa esas decisiones, esa toma de decisiones, esa selección, esa negociación, esos consensos, acuerdos y desacuerdos que hay para poder llegar a un currículum, a una propuesta curricular que en este momento es lo que está vigente como carrera en ciencias económicas, ¿no? Entonces, estoy hablando de contador público. Entonces, en ese sentido, toda esa cuestión que se fue tejiendo forma parte de ese juego que tiene que ver con lo institucional, con lo organizacional, también con lo socio, histórico y cultural. No es lo mismo las negociaciones quizás que se hicieron en un tiempo atrás a que se hicieron ahora. Ahora, por ejemplo, está vigente la carrera de contador público, es una carrera del artículo 43, por lo tanto es una carrera de interés público. Hay una serie de reglamentaciones que van de algún modo dándole pautas o líneas a por dónde tiene que ir ese diseño curricular, ¿sí? Más allá de que a lo mejor algún equipo docente o algún grupo de equipo docente definía alguna u otra cuestión como más o menos necesaria, ¿sí? Pero hay una normativa que nos excede y que muchas veces entra en conflicto con lo que uno a lo mejor considera en el lugar donde está, ¿no? Claro, pero a lo que yo voy al curso ese que hicimos, ¿te acordás que se hizo todo un cuatrimestre, que fue el cambio curricular? ¿Te acordás Ah, sí, sí, sí. que dictó la facultad para todos los profesores? Pues Sí, sí, justamente sí, sí. nos faltaba el Claro, conocimiento
conocimiento ese teórico de la parte curricular, Exactamente, hace el cambio el plan. exactamente, exactamente. Ah, bien. Bien. Para Bueno, traer eso estamos de- ahí, sí, ya tenés como elementos extras para poder trabajarlo, sí, totalmente. bien. Estas dimensiones, cuando nosotros trabajamos nuestro análisis, no van a estar afuera, digamos, van a estar con nosotros, nos van a ir acompañando en ese proceso de análisis, ¿sí? Ahora pasamos entonces, antes de eso, nosotros lo que fuimos desarrollando acá son como algunas conceptualizaciones respecto a cuál sería el proceso de análisis, cuál sería el abordaje o cuáles serían las dimensiones a tener en cuenta y cuáles serían los componentes que nosotros podemos identificar en una situación real, ¿no? Y cómo nosotros vamos a hacer ese ida y vuelta en ese proceso de análisis. Ahora, hoy les hablaba acá, cuando hablábamos de herramientas, les decía que vamos a trabajar con relatos y con entrevistas, ¿sí? ¿Qué cuestiones y por qué el tema del relato y por qué el tema de la entrevista? Y ahí es donde queremos compartir con ustedes algunos aspectos que tienen que ver con un texto de Marta Souto, no el que habla de las dimensiones, sino un texto más actual en el que ella trabaja, digamos, la formación a partir de su propio relato, de su propia autobiografía. Es un texto sumamente interesante, nosotros compartimos con ustedes alguna parte nada más, porque no podemos subir todo el texto tampoco, ni tampoco les podríamos pedir que lean todo el texto, pero si en algún momento a ustedes les interesa, es sumamente importante, sumamente interesante leerlo, porque nos da cuenta cómo el relato nos permite, en nuestra propia autobiografía, nos permite ir trabajando esa formación o esa reflexión para nuestra formación. Y ella dice que, ¿por qué nosotros los vamos a invitar a escribir? Ella dice que la escritura en sí misma, por sí sola, es un proceso formativo. El escribir ya es un proceso formativo, porque implica una reconstrucción de lo vivido, abre un primer tipo de trabajo de exploración sobre lo escrito y lo narrado. Yo escribo, para poder escribir ese relato, yo tengo que reconstruir algo que he vivido. Por ejemplo, si nosotros ahora le decimos qué les pasó en el primer cuatrimestre, eso significa poder reconstruir algo vivido en el primer en el dictado del primer cuatrimestre, y además, después, una vez que yo lo leo, hago un primer tipo, una aproximación o una exploración sobre eso escrito y narrado. ¿Recuerdan esta, a ver, disculpen que voy de uno al otro, pero acá, cuando hablamos de este distanciamiento, de esta interrogación, de esta descomposición, ¿sí? Cómo yo voy trabajando en ese relato esas cuestiones que tienen que ver con yo lo escribo, lo dejo, me alejo, lo leo, lo reviso, y voy revisitando esa producción. Otra cuestión importante. Recuerdan que acá hablábamos de objetivación y subjetivación, ¿sí? Y ella nos dice justamente que la narración no busca objetividad. O sea, la objetividad, primero y principal en las ciencias sociales, básicamente la objetividad absoluta no existe, ¿sí? No sé si en las ciencias básicas, pero creo que incluso ahí está puesto en duda ya la objetividad total. Es un modo también de percibir la realidad, pensar que existe una objetividad, ¿no? Una veracidad 100%. Lo que se busca, lo que es la narración es una expresión subjetiva. Voy en ese intento de objetivar a subjetivar y hago un ida y vuelta constante. Por eso sigue diciendo que cuenta algo que pasa,
puede ser presente, pasado, y que además nos pasa. Fíjense, nos pasa, quiere decir que nos atraviesa. No es que le pasa a otro, sino que nos está pasando a nosotros, por nuestro cuerpo, por nuestro interior, ¿sí? Y me está pasando a mí, que soy a quien narra. El poder recordar, por ejemplo, yo puedo pensar en una clase, no es esto lo que vamos a pedirle, pero en algún momento uno puede decir, bueno, recordemos alguna instancia de tu formación inicial. Cuando hablo inicial, hablo de los primeros grados. Por ejemplo, en mi caso, que ya tengo unos cuantos años encima, poder pensar qué me atravesó a mí en esa época, ¿no? En un contexto particular, en un momento histórico particular, y además no va a ser exactamente lo mismo. Fíjense lo que sigue diciendo ella, que construye una nueva versión que reinventa algo del pasado en un nuevo presente. Porque eso que pasó, yo no lo puedo recordar tal cual. La memoria hace esto con nosotros. La memoria está hecha, diría un autor Candó, de recuerdos y de olvidos, ¿sí? Porque esos olvidos la mente las utiliza también como un mecanismo de defensa para poder pensar y avanzar. Entonces, insistimos en esto. Esa narración nos está atravesando. No es una narración que le pasa a otro. Es una narración que nos está pasando a nosotros y que nos está atravesando. Y por eso ese pasado va a estar teñido de subjetividad. No puede ser totalmente objetivo. Más allá de que yo piense que es tal cual lo estoy relatando como pasó, no, es un engaño que me estoy haciendo. Yo tengo que saber que es una nueva versión o estoy al estar revisitando esa narrativa, ¿sí? Acá les dejamos el enlace del texto de Marta Souto para poder trabajar. En el aula les dejamos la introducción de este texto, que es donde sacamos algunos de estos párrafos, y el capítulo 2, que es uno de los párrafos, uno de los capítulos en los que ella trabaja la cuestión de la narración desde este lugar, ¿no? Y desde la narración utilizada como herramienta para la formación. Cuando ustedes están pensando en su trabajo final y en poder pensar, por ejemplo, temáticas, problemáticas que les interesan en el ámbito de la educación superior, sí o sí lo están haciendo desde un lugar de autor, de sujeto, ¿sí? Yo no voy a pensar lo que le pasó a otro y por eso estoy eligiendo ese otro tema que le pasó a otro. Estoy pensando en algo que a mí me toca de cerca y por eso estoy posicionándome desde ese lugar de autor, como sujeto que es protagonista y autor y actor en este contexto y que me interesa poder, hoy decía Mariana, utilizar herramientas de innovación, ¿sí? Poder hacer algún tipo de cambio, poder hacer algún tipo de crítica, poder hacer algún tipo de revisitar las prácticas. Todas esas cuestiones tienen que ver con esta propuesta, con esta propuesta de plantear algunas temáticas, algunas ideas, pensando en un trabajo final. Monique, Sí. Mientras te leo lo que comentaron en el chat, porque compartieron buenas reflexiones. Sí. Por un lado, bueno, Elena retomaba esto cuando planteabas vos sobre la cuestión de la objetividad en las ciencias básicas, y Elena mencionaba que las ciencias básicas tampoco se limita a la objetividad absoluta, justamente porque las observaciones de los fenómenos son subjetivos en función del espectador. Por otro lado, Pablo Garrido, bueno, también comentaba sobre la idea de que todo discurso está atravesado por condiciones sociohistóricas e ideológicas específicas, aunque se presente como objetivo en un sentido de asepsia absoluta. Sí. Y luego también comentó María de los Ángeles, que plantea la idea de que, bueno, ella decía, también mi persona es diferente, nos replanteamos algo que ya vivimos y lo volvemos a construir pretendiendo que sea igual, pero por lo tanto mi persona como mi contexto ya es otro. Totalmente, totalmente de acuerdo. Bien, muy interesante, así es. Bueno,
Eso en cuanto al relato, en cuanto a lo que nos pasa. Pero dijimos que íbamos a utilizar, recuerdan cuando nosotros hablábamos acá de las herramientas, cuando hablábamos de las herramientas decíamos que íbamos a utilizar las entrevistas a otros docentes. ¿Y qué pasa? ¿Qué información nos da esa entrevista? Esa entrevista nos da la voz del otro, ¿sí? El hacer esa entrevista significó escuchar esta experiencia desde el otro. Ahora, escuchar desde el otro también impacta nuestra formación, porque ustedes no fueron a hacer la entrevista a cualquier persona que pasó por la calle, ni a cualquier docente que ustedes sabían que era docente. Fueron a hacer una entrevista a un otro significativo para ustedes, ya sea por la formación, por lo que les dejó, por el impacto que les... A ver, por cuestiones que fuese, fue un otro significativo, lo que significa de que también es importante nuestra formación. Esa selección no fue hecha de modo aleatorio, fue hecha pensada por lo que el otro significa para mí. Entonces, a pesar de que esa entrevista es escuchar la voz de un otro, también es ver cuál es el impacto que tiene en mí esa escucha y esa voz, ¿no? De ese otro, que además nos está relatando su propia experiencia. Nos está relatando su propia experiencia a partir de algunos aspectos que nosotros le dimos. Si ustedes le llevaron una serie de un protocolo de entrevistas sobre algunos aspectos, perfecto. Pero pienso que en la mayoría de los casos, ese otro, porque por algo lo eligieron, no se atuvo solamente a expresar esos aspectos, sino que fue más allá, porque el hecho de que yo le pregunte también rememora en ese otro algunas experiencias y es un, fíjense cómo la pregunta, la repregunta, la presencia de uno y del otro va siendo un ida y vuelta en esa construcción. Entonces, ese otro, que como pusimos acá, nos abrió sus vivencias, también las abrió a partir de esa interacción que tiene con nosotros. La interacción intersubjetiva entre dos sujetos que nos está mostrando y nos está contando otra experiencia. Por eso decíamos que al abrirnos la vivencia, la escucha, la importancia de la escucha es muy significativa, ¿no? No es solo oír lo que el otro dice, sino escucharlo. Cuando hablamos de escucharlo, es ese poder entrar en la lógica del otro, en el sentimiento del otro, en lo que el otro realmente nos está queriendo decir. Es una relación muy intrínseca entre ese entrevistado y ese entrevistador, ¿sí? Bien, hasta aquí es un poco lo que queríamos compartir con ustedes respecto a ver, voy a dejar de compartir para poder verlos un poquito. Ya vuelvo a compartir para dar la consigna. Poder escuchar un poquito o leer algunos comentarios, algunas cuestiones que les haya dejado esta propuesta, intenta hacer una conversación, ¿no? Se dificulta más en este contexto en el que por ahí uno tiene como más temor de tomar la palabra, pero los invito a tomar la palabra a poder compartirlo. Hola Mónica, buenas tardes a todos los compañeros. José, ¿cómo estás? Bien, gracias. La verdad me parece que la propuesta que hacen del taller es sumamente clara y pertinente para este momento. Veo el desafío que intentan proponer de sumar como esas dimensiones macro que plantea la especialización con la cuestión como más micro, lo más vinculado al aula, al vínculo docente-alumno, con esas otras dimensiones que vos bien planteabas, digamos, del contexto institucional, histórico, en el cual se plantea una selección de contenidos o una selección de estrategias o de actividades para el desarrollo de una clase que podría ser como lo más micro. La verdad me parece muy interesante poder en este estadio del cursado de la especialización empezar a poner en discusión esas dos dimensiones y todo un desafío también para el poder hacerlo. Sí,
es un desafío porque la idea de problematizar y complejizar no es solo, a ver, a veces puede ser una situación que surge en una clase, pero que uno la atraviesa y no se da cuenta para dónde dispara, ¿no? Una vez que comienza a trabajar esa cuestión. Y en ese sentido un poco es poder pensar que darse libertad en poder pensar las temáticas que a ustedes les interesan, ¿no? ¿Qué quiero decir? Puede ser algo que parta del contexto y llegue al aula, o puede ser algo que parta del aula y llegue a más allá. Pero no nos limitemos a pensar en una sola cuestión, ¿sí? Dejemos abierta la imaginación, que después para que nos recorten ya habrá tiempo. Pero en el taller 3 a ustedes le van a hacer algún tipo de recorte, pero bueno, eso generalmente siempre la temática, el interés, parte de ustedes, ¿sí? Parte de todos ustedes. Estoy también tratando de responder alguna pregunta que vi por ahí. Bien. Comparto un ratito la pantalla de nuevo. ¿Alguna otra cuestión a aportar? Vamos a la actividad, ¿sí? ¿Les parece? No sé, Eric o Mara, si quieren compartir el enlace. Sí, Moni, ya comparto. Ahí le vamos a poner un enlace en el chat y la idea es que ustedes puedan trabajar con estas dos consignas muy simples, ¿sí? Muy simples, digo, simples y complejas a la vez, simples y con mucha carga emocional quizás en algunos casos, ¿no? No digo en todos, pero en algunos casos. Por un lado, es que puedan ustedes en ese enlace que es un formulario doc, que nos puedan decir cuál fue el tema más relevante que ustedes identificaron en la entrevista que realizaron al o la docente. Traten de elegir un tema que para ustedes fue como el que sobresalió, como el que de esto nos habló básicamente. Y en segundo lugar, la segunda cuestión sería que puedan mencionar con una breve frase cuál es el impacto de la situación de entrevista. En ese verse cara a cara con ese otro que ustedes eligieron, que ustedes seleccionaron, y que en esa situación de entrevista en la que estuvieron escuchando cosas que quizás nunca lo escucharon de parte de esa persona. Esas dos cuestiones, si pueden ir completando, y Moni, vemos después. mientras completan, estaba consultando a Azul si el trabajo final es de libre elección, dice. Sí, hasta donde sé es de libre elección. Yo, digamos, nosotros acá lo que tratamos es de tratar de, digamos, enfocarlos a alguna temática. Después ustedes tienen en el taller 3 ya un equipo que también los va a acompañar en la elaboración, un equipo de tutores que los va a acompañar en la elaboración de ese trabajo final. Y en el taller 3 le darán más indicaciones respecto al encuadre, ¿no?, que tendría que tener ese trabajo final. Pero básicamente la idea es que ustedes puedan decir, bueno, a mí me gustaría que mi trabajo final verse sobre esta cuestión. O que quizás sea un poco amplia, quizás sea un poco acotada, y después eso lo van a ir trabajando con el equipo de tutores. Pero poder decir, por ejemplo, bueno, a mí me interesaría pensar respecto a cómo se dan las relaciones de poder en el aula en el momento que estamos viviendo de pandemia, por ejemplo. Yo estoy diciendo cualquier cuestión, ¿no? En este momento algo que por ahí a mí me interesa nada más. Pero poder pensar en eso. Después ustedes verán con los equipos docentes con los que van a trabajar taller 3 y tutorías, si eso lo amplían, lo derivan para un lado particular, lo acotan algo más, bueno, eso sí, pero el tema en sí generalmente es algo que ya les tendrían que ir pensando o al menos evaluando a ver sobre qué les gustaría trabajar, ¿sí? Estamos, entonces voy a compartir a ver cómo van las entrevistas.
A ver si puedo, que quiero ver. ¿Ya están respondiendo? Sí. Bueno, ahí voy entonces a compartir esa parte de la pantalla. Ahí. Ahí está. Bien, 8 respuestas hasta el momento. Sería bueno a ver si podemos tener más, pero bueno, a ver. Algunas de las respuestas que nos estuvieron dando respecto al impacto de la situación de entrevista. Reestructurar el aula, repensar la clase, que el docente hizo la misma especialidad pero presencial hace 15 o 20 años atrás. Ahí sería interesante ver respecto a esto, por ejemplo, esta cuestión intergeneracional, ¿no? Cómo yo me planteo frente a los procesos de formación con alguien que hace 20 años hizo la misma propuesta. Los contenidos se seleccionan en función de las necesidades de los y las estudiantes, ampliar la mirada, observar cómo cada momento histórico deja marcas claras en la formación de grado de un docente. Esto es importante, fíjense cómo lo histórico muchas veces no lo tenemos en cuenta y nos está marcando, nos marca muchas veces hasta el estilo docente con el que nosotros vamos a trabajar. Construcción del conocimiento por parte del alumno, la trayectoria de una docente y su mirada a la distancia, enriquecedora, dice, me permitió conocer la visión de otra docente de una carrera distinta de la facultad. Y acá las categorías temáticas, bueno, estrategia didáctica, clase invertida, selección de contenidos, cognición situada, todos hasta ahora, identidad de los alumnos, a ver, enfoques o perspectiva de la formación inicial y del docente, teorías implícitas, tipo de enseñanza, estrategias, diversidad en el uso de estrategias, construcción de conocimiento, el tipo de enseñanza, estrategias, planificación, estrategias, a ver acá, que había un texto un poco más largo, utilizó varias centradas en mi persona, la exposición dialogada, bien, herramientas de estrategia, la estrategia y forma de enseñar, transformación del estudiante, la enseñanza y el aprendizaje, modos de pensar la planificación. Muy interesante todas las respuestas que están dejando. Lo vamos a compartir eso después también en el aula para que ustedes tengan las voces de ustedes mismos, ¿no? Diciendo cosas. Esto es anónimo, o sea que no va a haber problema de que quién dijo cada una de las cuestiones. Pero bien, un poco la idea era poder plantear y recuperar estas cuestiones que tienen que ver con la situación de entrevista. ¿Comentarios hasta acá? ¿Algo que quieran aportar? ¿Que quieran comentar? Otra vez intervengo. ¿Sí? En particular, bueno, yo me desempeño tanto en el Instituto de Educación Superior de Resistencia de acá de Chaco, como en el ingreso de una universidad. Y ya vengo pensando en cuestiones sobre las que me gustaría trabajar en un trabajo final de la especialización, con relación al instituto en particular, porque en los institutos de educación superior del Chaco estamos en un proceso de cambio curricular que empezó en 2014 en algunos y en 2015 en otros, y sé que me gustaría ir pensando al respecto sobre qué está pasando con ese proceso de cambio, planes de estudio, cómo se da el desarrollo curricular, que va por ahí el tema de mayor interés en mi caso. Así que seguramente los aportes de este taller me van a servir como para ir precisando o ir recortando de a poco, ¿no? Hasta llegar al taller 3. Bien. Bien, algunos dicen que están saliendo, bueno, una persona dice que está saliendo porque tiene examen, se entiende, no hay problema.
Gracias, Pablo. ¿Algún otro comentario o pasamos a la tarea del aula virtual? Bien. Bueno, María, tenemos hasta las 19:30 solamente, ¿verdad? ¿O podemos, por las dudas que hacen más preguntas? No, parece que no está. Bueno, no importa. Comparto pantalla para poder explicarles nuevamente. Esto, hola Lauri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Bien, esto ustedes tienen en el aula virtual, ¿sí? Es la hoja de ruta de esta primera semana. Ahí estaban preguntando si vamos a compartir las entrevistas. No, las entrevistas no las vamos a compartir porque cada grupo va a trabajar con su propia entrevista. Por ejemplo, si Mara y yo hicimos la entrevista a Marcelo, nosotras vamos a trabajar solamente con la entrevista que le hicimos a Marcelo, ¿sí? No vamos a trabajar con otra entrevista. Entonces, en principio, la idea es que en un primer momento, por eso queríamos planteárselos en este momento, para que si surge alguna duda, igual después vamos a estar acompañándolos, pero si surge alguna duda, poder clarificar algunas cuestiones. El primer momento es de modo individual, es el único momento de modo individual, en este caso. Es cuando ustedes tienen que elaborar un relato a partir del recuerdo de alguna experiencia didáctico-pedagógica en el ámbito de la educación superior. Puede ser como estudiante o como docente. Eso es indistinto, o sea, quizás a veces uno tiene recuerdos más fuertes de uno u otro rol, no hay problema. Lo importante es que el relato sea en la educación superior, ¿sí? Eso es lo primero que tendrían que hacer. Posteriormente van a comunicarse con su grupo, con el grupo que tenían conformado con la profesora Alcalá en enseñanza. No vamos a cambiar de ningún modo de grupo. Se comunican al interior del grupo y socializan ese relato. Ustedes eligen el modo de socializarlo. Puede ser que se lo pasen por correo, armen un Google Doc y compartan ahí todos los relatos, se los puedan pasar por WhatsApp. Como ustedes elijan, ustedes tienen que socializar esos relatos en el pequeño grupo, ¿sí? En un tercer momento, y de modo grupal, acá sí tiene que haber algún tipo de interacción grupal, identifiquen los aspectos recurrentes y los que son como particulares en cada uno de los relatos, ¿sí? A partir después, en el cuarto momento, ahí vamos a comenzar a seleccionar un relato. Una vez que ustedes tienen, por ejemplo, somos 3 personas en el grupo, bueno, trabajamos con 3 relatos, de esos 3 relatos tiene que quedar uno, pero no uno que sea conjunción de los 3, sino entre los 3 decidimos, este es el relato que vamos a trabajar o que vamos a analizar, ¿sí? Por eso es importante que lo puedan socializar para que cada uno vea la potencialidad de cada uno de los relatos. Y por ahí es el tercer momento donde identificamos aspectos recurrentes o peculiares, por ahí hay alguno que sobresale por alguna de estas cuestiones y bueno, decide el grupo trabajar en ese. O no, o son más o menos los mismos y lo eligen por preferencia, por algún otro criterio. Entonces, una vez que seleccionan, acá les decíamos, para la selección ustedes pueden pensar en el relato que mayor impacto les produjo, el que considera que representa de modo más acabado lo que vienen trabajando. Y en ese relato, ya una vez que eligieron, sigo con el ejemplo de Mara, lo incluyo a Marcelo. Mara, Marcelo y yo estamos trabajando. Bien. Elegimos el relato de Mara. En ese relato de Mara vamos a pensar a ver cuál es el nudo central de ese relato y qué preguntas le voy a realizar, qué preguntas le puedo realizar a ese relato. Por ejemplo, ¿por qué pasó eso? ¿Qué hizo el profesor ante tal situación? ¿Cómo reaccionó digamos, las autoridades ante lo que fuese que haya pasado en ese relato? Bueno, ¿qué preguntas le hago yo a ese nudo central respecto a lo que pasa?
Posteriormente pueden elegir estas dos opciones. En la A, intentan responder a esas preguntas con los aportes de los entrevistados. A ver, por ejemplo, hay una estrategia en el relato, el fuerte de la estrategia, ya que leímos que varias de las entrevistas trabajaban esa cuestión, pero esa estrategia no era adecuada para el trabajo que venían realizando, o la estrategia era diferente para la enseñanza que para la evaluación. Entonces, ¿qué me dijo el entrevistado a mí? Yo le hago la pregunta esa al relato. Y en el entrevistado, ¿qué me dijo a mí respecto a cómo trabajaba la estrategia en relación entre la evaluación y la enseñanza, por ejemplo? Entonces yo intento responder a esas preguntas que le voy haciendo al relato desde las voces de los entrevistados, desde los aportes de los entrevistados. O el otro camino que puedo utilizar es identificar en esas preguntas las dimensiones de análisis que trabajaron en espacios anteriores. Y acá, insisto, pueden traer desde el taller 1, ¿sí? Pueden ser cualquiera de las dos opciones que ustedes, para poder cerrar esta actividad. Y la actividad la van a subir al aula en un espacio que les dejamos como actividad de semana 1, para poder compartirla y poder hacer una devolución hasta el 25, ¿sí? Hasta el sábado 25, sí, sábado que viene. ¿Sí? Bien. Mónica. Es viernes 25, disculpa, es viernes, viernes, está bien. Pero bueno. Nosotros en la asignatura anterior habíamos hecho, como ahí dice Carolina Faján, un relato memorable. Ya nos habían solicitado, podemos utilizar ese relato, porque ese fue individual también. ¿Cómo relato memorable? ¿En qué asignatura? ¿Con Maite? Sí, le respondo con Maite. Sí, justo le estaba por responder eso, Moni. Yo les aconsejo que traigan un relato nuevo, porque la idea acá, fíjense que expande la cuestión, o sea, la idea es volver a escribir algo didáctico, pedagógico, algo. Nosotros con Maite trabajamos la cuestión de la memorabilidad, son docente memorable. Y me parece que acá da lugar a que sea algo más amplio que esa cuestión, algo que esté vinculado a más allá de lo didáctico también, algo más pedagógico, de construcción social, de lo que te atravesó en el momento y que considerás necesario, y aparte el nivel, bueno, acá decimos superior, algo más personal, así es, Joana. La idea es poder, por eso recomiendo que sea nuevo, ya lo pueden retomar, pero la idea es que sea nuevo para que ustedes puedan ver como otra dimensión más allá de la didáctica. Claro. Y general. A ver, si estamos pensando en un docente memorable en la formación, está como ya de algún modo sesgada la cuestión, ¿no? Y por ahí me surge en este repensar un relato de alguien que realmente me marcó, pero para mal a lo mejor, ¿no? Entonces, ahí también sería importante que lo puedan traer, ¿sí? Acá dicen si el grupo tiene que ser el mismo, es el mismo. No, el grupo es el mismo de la materia anterior, ¿sí? Porque es el grupo que tiene la entrevista. No sé, lo veo a Popeye, a Laura y a Mario y digo, bueno, ellos armaron, no sé si armaron grupo, pero digo, ellos son un grupo y ellos hicieron una entrevista X. Entonces el grupo ese se tiene que mantener, porque es el que tiene la entrevista, porque si no vamos a entrar en conflicto con las entrevistas. Por eso se tiene que mantener el mismo grupo que tuvieron en el módulo de enseñanza. ¿Está? Y la actividad, el relato no está, claro, no está guiado, lo que dice Joana está bien. No, le estás respondiendo vos. Ya me perdí en el chat. Mónica, ¿qué intención tiene que tener el trabajo? No es necesario pensar en páginas. Un relato puede ser muy potente con un párrafo, con una media página, y puede ser por ahí necesario hablar más. No es una opción la cuestión de pensar en páginas, ¿sí? Porque lo que estamos haciendo son ejercicios y prácticas que nos vayan llevando a eso que les estábamos diciendo hoy.
y a poder reflexionar sobre esa cuestión, ¿sí? Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, Eric? ¿Alguna otra pregunta que vos hayas visto que tengamos que responder? No sé si se me escucha, Moni. ¿Se me escucha, Moni? Sí, se te Sí, se te escucha. escucha. No, por ahí el tema esto de que quedó muy, o sea, quedó muy en la piel lo del docente memorable, y que es válido porque por algo es memorable y nos pasa y nos atraviesa y nos hace sentir esa persona por la pasión con la que enseña, por la que gestiona y un montón de cosas. Que en el caso de que, obviamente para que no quede sesgada, esta es la intencionalidad que decía Marce de no seleccionar, pero para recuperar el sentido pedagógico podemos ver otras cuestiones, otros aspectos que nos haya dejado ese docente, ¿sí? No nos quedemos solamente en las cuestiones marcadas en las cuestiones de los componentes didácticos y esos aspectos, ¿sí? Dejemos que recuperemos, si ustedes quieren, pueden recuperar a la experiencia de que cómo atravesó esa persona en nosotros, en nosotras, pero desde los sentidos, ¿sí? Déjense interpelar por eso, para que también no dejen de lado si no quieren, porque veo que muchos preguntaron, y también porque son actividades muy potentes, o sea, son actividades muy profundas, que son muy sólidas, que nos llegan. Hay muchos que hacen una entrevista al docente memorable, y no es cierto, Moni, que lloran con el docente, les pasa mucho. Entonces, en el caso de esto, que les haya dejado algo muy importante y muy significativo, justifíquenlo el por qué lo recuperan de vuelta a ella. Bien. Y la otra cuestión es importante, a ver, cuando pensemos en un relato, por ejemplo, no siempre pensemos en un relato de una clase que hayamos nosotros, o sea, puede ser, nosotros les dijimos que puede ser como estudiante o como docente, pero animémonos también a pensar en un relato en el que nosotros fuimos protagonistas como docentes, ¿sí? Creo que la gran mayoría acá es docente en educación superior, entonces animémonos a pensar en hacer nuestro propio relato de nuestra propia experiencia. Yo sé que cuesta, porque también ahí hay que poner mucho el cuerpo, y porque también es, exacto lo que dice Pablo, es hacer un poco más metacognitiva la actividad. Pero poner en juego nuestra propia práctica nos ayuda también a poder repensar y revisitar esa práctica, que es uno de los sentidos que estamos teniendo en este taller. Poder hacer un trabajo reflexivo, no siempre hacerlo sobre el trabajo del otro. El otro quizás nos dé respuesta, pero la idea es también animarnos a nosotros a hacer nuestro propio relato, ¿sí? Moni, déjame Sí. agregar nomás que también, o sea, invitarlas a que se animen a salir también un poco de la escritura académica a la hora de escribir el relato. Que acá no le estamos pidiendo ni que nos citen textual sino que se animen a ponerle sus palabras a sus relatos, justamente, que eso creo que le da una identidad y una originalidad sumamente interesante. Así que eso para recordarnos. Sí, exacto. Retomando esto que dice Marcelo, justo estoy participando en un equipo en el que estamos tratando de escribir lo que nos pasó en este proceso de pandemia, ¿no? Y en ese sentido, en ese escribir un poco de modo desestructurado, no pensando en que el error de ortografía, eso dejémoslo para después. Escribamos porque ese relato es el que nos permite a nosotros después poder retrabajar esa cuestión, ¿no? Esto que decía Marta Souto que estuvimos leyendo. Bueno, estamos entonces... Natalia por ahí comenta algo que dice ¿Cómo? esto de ¿No, Natalia? No, Carolina, perdón, me parece interesante exponernos. A veces es difícil, pero es una autocrítica. Y es un proceso de formación. Yo te invito a que te dejes, ¿sí? Que te permitas.
esa autocrítica y esa reflexión sobre vos o sobre lo que te interpeló, lo que te pasó, ¿sí? Porque esos son los procesos reflexivos que necesitamos los docentes, las docentes, para formarnos, para generar procesos de cambio, ¿sí? Entonces, permitite. Y muchas veces esos procesos de formación son dolorosos, o sea, nadie dijo que sea fácil, sino que, bueno, nos cuesta ponernos en situación de poder pensar, porque no se olviden que todo docente tenemos un narciso muy grande adentro, y no nos gusta que nos digan nada que está mal, ¿no? O sea, esa mirada narcisística que tenemos los docentes es muy fuerte. Entonces, poder poner en nuestra práctica en un relato nos enfrenta también a ese narciso que tenemos dentro. Y bueno, a ver, ¿cómo nos exponemos? ¿Sí? Así que, bueno, pero en eso consiste justamente la reflexión. Así que bien. Joana dice que ya tiene definida la narración. Y puede definir, perfecto, o sea, un poco la idea es, y Laura dice, recuperar nuevamente la entrevista, me quedé con ganas de seguir analizando. Bien, perfecto. El análisis, la idea del análisis ahora es salirnos un poco de tan lo metodológico, ¿sí? Poder pensar en otros aspectos que por ahí estaban presentes en la entrevista y que lo podemos poner en acción ahora, ¿sí? Así que bueno, estamos entonces, hay gente que tiene clases y que tiene otras obligaciones, pensando en el horario que habíamos puesto de la clase. Por lo tanto, no sé, quieren, a ver, narrar la propia práctica como revisión. Sí, exactamente, Laura. Bueno, estamos entonces, esperamos que, los invitamos, como siempre decimos, esto es una aventura, es un desafío, y gracias Carolina, y los invitamos a sumarse a este desafío, ¿sí? Yo sé que los tiempos son diferentes en muchos casos, bueno, hagamos lo que podamos con lo que tenemos, ¿sí? Porque realmente en algún momento tenemos que, para hacer un poquito un parate y poder pensar estas cuestiones, ¿no? Y en eso consiste el desafío, ¿sí? Es un gran desafío para nosotros. Mario dice, ¿se puede encarar el relato a partir de otro rol de coordinador de práctica docente? Sí, Mario, no hay problema, o sea, es una situación real también y es de práctica docente, y en nuestro caso es una práctica que compete a nuestro perfil profesional, sí. Okay, ahí podemos recuperar cuestiones de la extensión, cuestiones no solamente de la gestión, experiencias en la extensión, en todos los ámbitos, en la investigación, qué pasa con el rol del mentor investigador y cómo uno se va transformando en investigador también. ¿Qué son roles del docente? El viernes lo que tienen que entregar es todo, el relato en sí no lo tienen que entregar, ¿sí? Eso queda para ustedes. Lo que ustedes entregan el viernes es el trabajo, el punto 5, digamos, ¿no? La decisión que hayan tomado, ¿sí? Ahora, si ustedes quieren compartir con nosotros, a través de cada una de las comisiones, con cualquiera de nosotros 4, la propuesta, el relato y demás, lo pueden ir haciendo, no hay ningún problema. Pero en la tarea suben la tarea ya grupal, digamos, ¿sí? Eso no hay ningún problema. Lo pueden compartir, no hay problema. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? Ha sido un placer, un gusto, y es muy lindo ver caras tan conocidas de otros lugares, poder compartir nuevamente este espacio. Y bueno, esperamos que sea de interés de ustedes y que se sumen a la aventura y al desafío, como les decíamos. Lo hacemos porque nos apasiona y bueno, ponemos toda la pasión que nos compete a nosotros en esto, y desde ahí estamos ofreciéndole esto. Los procesos de formación no son simples, creo que van a exceden en tiempo lo que está pensado este taller, pero es lo que tenemos y con lo que tenemos hacemos esto. Así que seguramente después seguirán, ¿no? No es algo que se acabe en un momento. Así que muchas gracias a todos. María, no sé, vos necesitas decir
Gracias, Mónica. No, les aviso que ya habilito el aula y en el transcurso de ahora de un rato subo la clase, la grabación. Y también vamos a dejar habilitados foros para que puedan realizar consultas. Así que no duden en comunicarse, estamos para poder acompañarlos, ¿sí? En eso consiste la formación, interacción constante. Bueno, estamos entonces, un gusto y un placer para todos. Saludos. Buen fin de semana a todos. Buen fin de. Chao, chao. Chao, chao.